Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, Rabino. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, bien, pensé que no iban a entrar hoy. No, sí, señor, sí, sino que estaba un momentico que había salido y ya llegué rápido para mirar la clase. Ujú. Ok, ok. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bien, todo bien, profesor. Ana, Qué si bueno. quieres también puedes abrir tu cámara también. Ahora si pueden abrir la cámara, todos saben que le agradezco mucho que puedan abrir cámaras para comenzar. Bien, vamos a comenzar. Eh, Estamos en el capítulo 2 del Tania. Y vamos a ver si de alguna manera el guito de Shulchan Aruch. Bien, primer capítulo hablamos sobre esta primera alma del judío, alma animal, y al final del capítulo se hablaba un poco de las almas de las naciones, ya lo hablamos también, lo explicamos, y está la clase grabada, entonces quien quiera puede repasar. Capítulo 2 empieza hablando de la segunda alma, precisamente la segunda alma del judío. Dice, la segunda alma exclusiva de la persona judía es una parte de Dios de lo alto, tal cual. Como está escrito donde en Génesis 2:2 dice, y él, o sea, Hashem, sopló en sus fosas nasales un alma de vida, y como decimos también, tú la has soplado en mí. Está escrito en el Zohar, aquel que sopla, sopla desde dentro de sí, es decir, desde su interior, su ser más profundo, porque su más íntima y profunda vitalidad es su más íntima y profunda vitalidad, lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza. Eso está en el Zohar, perdón, no sé si la cámara no me he dado cuenta. Hace rato estaba hablando sin la cámara. Sí, yo estaba leyendo, no me había fijado, no sé qué había pasado con la cámara. Sí, en el Zohar hay una parábola de soplador de vidrio, digamos, una analogía que habla precisamente de aquella persona el artesano que hace botellas y que sopla el vidrio precisamente para, para darle forma a esta botella. Entonces sabemos que cuando estamos hablando, pelemos aire, bueno, el aire que tomamos, y también este, cuando soplamos, entonces soplamos con mucha más fuerza. Es lo mismo, o sea, sacamos aire no es de nosotros, pero al soplar el aire sale con más fuerza y no solamente eso, sino que sale de nuestro interior, de la parte más profunda, o sea, nuestros pulmones. Eso es una analogía que el Zohar trae para enseñarnos que así está, eso es lo que nos indica cuando en Bereshit, en el libro de Bereshit dice que Hashem insufló el alma del hombre, el alma de sus fosas nasales, sopló, dice, sopló, entonces quien sopla, sopla desde adentro, de muy adentro de sí, y esa analogía hace alusión al alma judía, a esta alma que viene, como dice anteriormente, una parte de Dios en lo alto. O sea, ahora obviamente Dios no tiene partes, Dios no es algo que se pueda dividir, que esté conformado por algo, pero hablar de una parte es precisamente hace alusión o referencia al grado de intimidad o cercanía, entiendes intimidad como cercanía que hay con el Creador en lo que respecta a esta alma judía, esta alma que desciende desde lo más íntimo de él, y por eso también en el Zohar se habla de que quien sopló o quien sopla, en este caso el que sopla aliento de vida en el Adán, está soplando, está sacando entonces esa vida, esa alma de lo más íntimo, lo más profundo de él. Por eso que en la Torah a veces el pueblo israelí es llamado su hijo, su primogénito, eh, por eso, por el grado de cercanía que se establece, cercanía también obviamente entre comillas, es como esa conexión, esa intimidad que tiene el pueblo de Israel con Hashem. Ahora, vale la pena una pregunta. Al final de cuentas, estamos hablando del Adán, del primer hombre. Entonces uno se podría preguntar, bueno, pero al final de cuentas del primer hombre también descienden las demás naciones. Entonces, ¿por qué este pasaje explica o tiene que ver específicamente con el judío? Si al final de cuentas él sopló en el Adán y
de él vienen todas las naciones, porque entonces se habla que esto es solamente con el pueblo judío, con el judío, como empieza diciendo el capítulo, dice esta alma exclusiva del judío. ¿Ya? Y la referencia que trae es del Adán. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta varias cositas. Una, que el Adán pecó, y eso hizo también que muchas almas cayeran, o sea, fueran expulsadas de él, como ya lo explicamos en otros estudios y también lo miramos en el libro Cábala para las Naciones. Pero también, además de eso, creo que había explicado la vez pasada, no sé, igual como son, estos son estudios repetitivos, no sé si lo dije aquí, pero el Mean Loess enseña precisamente que desde el alma del Adán hasta Abraham hay como un camino por el que viene esa alma especial del pueblo judío. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Vemos en el libro de Génesis, habla de generaciones, en las primeras generaciones, y habla de entonces de Metusela, habla de Hanoch, habla de muchas personas, habla de tal persona tuvo hijos e hijas, pero no, a veces no mencionan los nombres de esos hijos e hijas, otras veces sí los mencionan, pero se centra, de entre todas las personas que menciona, se centra en alguien, y en ese alguien mantiene una conexión con la generación que viene, y así. Entonces, el Medan Loess explica que eso tiene que ver, o sea, eso no es casualidad de que entre las muchas personas que se mencionan en estas genealogías, se mantiene una línea de conexión desde Adán hasta Abraham. ¿Por qué? Porque dice ahí viene el alma judía, o sea, venía en esa, como dice, en esa línea, en ese camino específico que la Torá resalta. Entonces, de ahí se entiende por qué este versículo, o perdón, este versículo, esta cita que está dando el Tania sobre el Zohar, tiene que ver precisamente con el alma judía, a pesar de que viene de un ser que fue creado y fue primero, y todo desciende de él, la humanidad desciende de él. Entonces, por eso esta analogía habla o se refiere a el alma judía, ¿ok? Porque quien sopla desde adentro de sí, de lo más íntimo. Entonces esa es la conexión que tiene el alma judía con el Creador. Dice así también, hablando alegóricamente, las almas judías se han elevado en el pensamiento divino, como está escrito: Israel es mi hijo primogénito. Eso también lo habíamos comentado. Y vosotros sois hijos para Dios vuestro Señor. ¿A qué se refiere esto? de que, de que las almas judías se elevaron en el pensamiento del Creador, primero, y segundo, que Israel es llamado primogénito. Según nuestra historia, Israel no es primero, no fue primero. Primero tuvo Adán, después tuvo Noah, después tuvo Abraham, después, y mucho tiempo después, cuando salieron de Egipto, ahí se habló del pueblo judío. Entonces, desde nuestra cronología, desde nuestra percepción de las cosas, Israel no fue primero. ¿Por qué se le llama primogénito? Porque obviamente no está hablando del desarrollo histórico, sino desde antes del proceso creativo. O sea, Shem tuvo como dice, se elevó en su pensamiento, es decir, tuvo el deseo de crear, y lo primero que quiso crear es el pueblo judío. A todo lo demás, como lo que existe, obviamente es parte de su voluntad, pero su pensamiento primigenio fue crear el pueblo judío. Por eso dice, se elevaron estas almas en su pensamiento, y por eso es llamado primogénito, porque de ahí precisamente, esa primera voluntad de crear el pueblo de Israel, es que desciende todo entonces el mundo, como está escrito, y también en el tratado de Abodazara, que precisamente que Hashem creó todo lo que existe en este mundo para poner al pueblo de Israel precisamente en este mundo. Entonces ya venía, aunque en este mundo no se había revelado el pueblo Israel como pueblo, y no se había revelado esa voluntad de él así abiertamente, entonces esto ya existía, y era el primer pensamiento que tuvo él para crear todo. Por eso es llamado primogénito. Y esto, dice acá, que el judío se ha llamado hijo de Dios, significa que tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, así también, usando una metáfora del plano humano, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios. O sea, Dios mismo, porque Él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida a los seres creados, porque Él y su sabiduría son uno, y como escribe el Rambam, Él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún hombre. Como está escrito, ¿puedes acaso encontrar y comprender a Dios por medio de la investigación? Y también está escrito, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ok, hacemos una pausa.
Vemos entonces que Israel es llamado primogénito. Como ya dijimos, ya expliqué una razón de por qué es llamado así. Pero él hace una analogía aquí, el Tania, el Alter Rebbe, explicando precisamente que así como el hijo deriva del cerebro de su padre, ¿qué quiere decir eso? O sea, de su ser más interior y esencial. Así también el pueblo de Israel deriva de Hashem, de su pensamiento y la sabiduría de él mismo. Eh, y también está dicho que él es sabio, pero no con una sabiduría que nos es conocida a los seres creados, porque él y su sabiduría son uno. Además, también está dicho por acá en otra parte que él es el conocimiento y el conocedor. Esto, esto es interesante. Él es el conocimiento y el conocedor, y comprender esto claramente no está dentro de la capacidad de ningún ser humano. Es decir, esto trasciende nuestra inteligencia, trasciende cualquier percepción que podemos tener o comprensión, y eso precisamente eh, hay una, hay una nota aquí que parece ser precisamente, eh, digamos, esto bastante interesante de que diga, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Esta nota está obviamente en el texto, no es una nota de las ediciones o las editoriales, sino una nota propia del texto. Dice así: los cabalistas y los cabalistas han concordado con él, o sea, ¿con quién? Con el Ramban, con Maimónides, como se declara en el parte de Rabbi Moshe Cordovero, incluso de acuerdo a la Kabbalah del Arizal, la declaración del Ramban de Maimónides es correcta, pero esto es así únicamente cuando se aplica el principio místico de la investidura de la luz de la Ein Sof por medio de numerosas contracciones en los recipientes de los Sefirot de Jabat, en el mundo de Asirut, pero no más alto que Asirut, como se explica en otro lugar. El Ein Sof, bendito sea, es superior, exaltado, y trasciende infinitamente la esencia y el nivel de Jabat. De hecho, el nivel de Jabat es considerado en relación con el bendito sea tan inferior como la acción material, como está escrito, tú lo has hecho a todos ellos con sabiduría. ¿Qué significa esto? Esta nota dice mucho, pero aparentemente no se entiende qué es lo que quiere decir. ¿O por qué la nota? O sea, ¿por qué es necesaria esta nota aclaratoria? ¿Qué pasa aquí? Bueno, es lo que acaba de decir, que está dicho, dice, él y su sabiduría son uno. Entonces, eso precisa entenderse, porque la sabiduría es algo creado por él. Vamos a verlo. Ahora, Rambam dice acá, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Entonces, esto es precisamente algo que precisamente parecería ser contradictorio. O sea, por eso dice, los cabalistas han concordado con él, dice la nota, con quién, perdón, con el Rambam. ¿Por qué? Porque parecería que Rambam está yendo en contra de la visión que los cabalistas expresan de cómo Hashem creó el mundo y de todas estas cosas profundas. Parecería que el Rambam entonces estuviera contradiciendo, pero la nota viene a aclararnos que no, que en verdad los cabalistas concuerdan con lo que dice él, de que él es el conocimiento y también el conocedor. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dice, incluso según la Kabbalah, de acuerdo a la Kabbalah de Larizal, la declaración de Rambam es correcta, pero esto es así únicamente cuando se aplica al principio místico de la investidura de Ein Sof. O sea, esta declaración de Rambam es correcta de, digamos, de Hashem hacia abajo, vamos a decirlo así. Es decir, desde el mundo de Asilut hacia abajo, o sea, cuando se va creando los Olamot, los mundos, se va invirtiendo su luz, ocultándose. Entonces dice, esto que dice el Rambam aplica realmente a este punto. ¿Ya? Dice, ya les explico por qué. En los recipientes de las Sefirot de Jabat en el mundo de Asirut, pero no más alto que Asirut. Es decir, la declaración del Rambam se cumple desde Asirut hacia abajo, pero no más alto que Asirut, es decir, no en lo más cercano a Hashem. Vamos a explicar esto. Dice acá, nota 2. Dice la nota 15. Con el proceso de los Insumin, la contracción, Hashem manifiesta o inviste su luz infinita, el Ein Sof, en sus atributos intelectuales, o sea, Jabat. Jabat del mundo de Asilut. De modo que allí puede decirse, él es el conocedor.
Ahora después dice el 96, en el Ein Sof infinito no hay cabida para atributos limitativos. Entonces, ¿cuál es el punto? No podemos decir que él es la sabiduría, porque la sabiduría, o sea, Jomá, Binah y Dat, o sea, la sabiduría se habla del Jabat de Asilut, o sea, estas tres sefirot, Jomá, Binah y Dat de Asilut. Entonces, él no puede ser nada creado. Es como decimos también, él no puede, ninguna de las sefirot son él o parte de él. O sea, entonces, él no puede ser algo que él mismo crea. Por eso dice, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Entonces, ahora se entiende por qué la declaración de Rama parece ser paradójica, o sea, parece ser incluso una cosa que no puede ser, porque él no puede ser la sabiduría que él creó. Por eso dice, la declaración decía, él, él es el conocimiento y al mismo tiempo el conocedor. Entonces, no parecería ser. Entonces, acá lo que viene a aclarar dice, sí, incluso con los cabalistas que explican que más allá de Asilut, no hay ninguna manera de conocerlo a él, no hay ninguna, o sea, de Asilut para abajo es lo que él creó, entonces no puede ser algo creado. Pero entonces hay que entenderse que incluso según los cabalistas, esta declaración de Ramban se aplica en lo que es los ocultamientos, es decir, de Asilut hacia abajo, allí aplica esta declaración, pero en verdad no aplicaría de Atzilut para arriba, del mundo más elevado hacia el creador. Es decir, él en verdad no es el conocimiento, pero se puede percibir así entonces en la medida en que se inviste en estos mundos, entonces es percibido como el conocimiento precisamente. Pero no se puede definir como el conocimiento. Exactamente, no podemos definirlo como el conocimiento, como cuando la persona dice, Dios es amor o Hashem es amor, Hashem es bondad, Hashem es Geburah, Hashem es juicio. También en algunas partes de la Torah a veces dice así. Entonces no podemos definirlo a él como, o sea, definirlo como enmarcarlo, encajonarlo en esa definición, no se puede, porque él en verdad, como te he dicho, ¿acaso puedes comprender a Hashem por medio de la indagación? ¿Acaso puedes entender realmente cómo es Hashem? No podemos llegar a comprender la totalidad de lo que es él, pero podemos comprender hasta donde él se deja conocer y según los esfuerzos de cada quien. Pero entonces, esa definición de que él es la sabiduría parece aquella definición que dice él es amor. Entonces, no podemos definirlo como el amor. El amor es algo creado por él. El Gesed es algo creado por él. La Geburah es algo creado por él. Entonces, cuando hablamos de él es la sabiduría, él es Jabat, entonces es paradójico. Entonces dice, él no es eso realmente, pero a nivel de los insuming, a nivel del ocultamiento que hubo, entonces ahí aplica este enunciado, pero no más arriba que eso. Dice, es cierto, hay miradas de diferentes graduaciones de almas o neshamot, un nivel por encima del otro, ad infinitum, hasta el infinito. Por ejemplo, las almas de los patriarcas y de nuestro maestro Moshe, sea sobre la paz, son por lejos superiores a las almas de nuestras propias generaciones, que están en el periodo previo a la llegada del Mashiach, pues estas últimas, o sea, estas últimas almas de estos periodos previos a la venida del Mashiach, son como los mismísimos talones de los pies en comparación con el cerebro y la cabeza. Te está diciendo, en resumen, que antes de la venida del Mashiach, estas generaciones que estamos viendo y las que vienen hasta que él llegue, son almas comparadas a talones en relación a las almas anteriores, las almas de las primeras generaciones, y hablando de Moshe y los patriarcas. Es decir, estas almas son muy bajas comparando la grandeza de las almas de los patriarcas y las almas de nuestros ancestros en las generaciones anteriores. Las almas son bajas. Ahora, ¿qué significa que sean bajas? Precisamente que no tienen la misma capacidad, no tienen la misma grandeza que las almas anteriores, pero no significa que aquí no hayan entonces justos. Sí, en cada generación, como vamos a ver, Hashem planta los justos. Entonces, aún en esta generación hay justos, pero los justos de esta generación no se comparan en nada a los justos de generaciones anteriores, porque entre más van pasando las generaciones, van decayendo las almas, no van decayendo, van saliendo las almas más bajas. Una vez un rabino me explicaba en Israel que esto es como cuando uno tiene una botella, tiene líquido aquí, y entonces empezamos a vaciar la botella, empieza a salir el agua que está arriba.
Entonces así Hashem está enviando las primeras almas, era como esa agua que estaba arriba, que venía precisamente. Y mientras más vaciamos, va a llegar al fondo y ahí queda el líquido que está al fondo. Entonces, es como quien dice entonces que ahora están saliendo esas almas que estaban ahí del fondo, es decir, las almas que son bajas en su tamaño, en su grandeza, y por eso estas almas son comparadas como talones. A eso se refiere que dice, estamos en la época de los talones de Mashiach. Los talones hace alusión a eso, o sea, que vienen almas, o estas generaciones son almas más, menos grandes que las anteriores, a eso se refiere. Y estas son comparadas a talones, comparadas con las generaciones anteriores, esas almas son como cabeza. Así como están lejos los pies de la cabeza, así son estas almas, están muy lejos de lo que es la grandeza que tienen las almas anteriores, que son llamadas cabeza. Ahora, pero eso cuando hablamos de comparaciones de una generación a otra. De una generación a otra, es como dijimos. Entonces, las generaciones anteriores son como cabeza, las generaciones actuales son como talones. Similarmente dentro de cada generación. Entonces el siguiente punto es, bueno, eso es comparación de generaciones que dijimos hace un momento, pero ahorita centrémonos en comparar dentro de una misma generación. Es decir, ahora ya no estamos comparando esta generación con las demás, sino vamos a poner ejemplo de esta generación. Dice, similarmente dentro de cada generación encontramos la misma disparidad entre las neshamot, entre las almas. Están aquellas de las cabezas, o sea, los líderes de los miles de Israel, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro en comparación con las de la masa y los ignorantes. Entonces, en esta generación, ya sin mirar en las generaciones anteriores, queda claro que las generaciones anteriores eran como cabeza y esta generación como cola, perdón, como talones. Y ahora, si nos centramos en una generación específica, en cada generación va a haber también cabeza y también hay talones. Es decir, también hay almas muy grandes en cada generación y también hay almas muy bajas en cada generación. Y esa disparidad que hay, como decía aquí, y por eso dice, están las cabezas de aquellas de Israel, cuyas almas están en la categoría de cabeza y cerebro, en comparación con la masa de los ignorantes. Lo mismo ocurre entre los diferentes nefashot y nefashot, o sea, de diferentes niveles en el plano del nefesh, pues cada alma consiste de nefesh, ruach y neshama. 23. Dice acá, tal como el nivel de neshama varía de un judío a otro, lo mismo sucede con los niveles de nefesh y ruach. Pese a que nefesh es el nivel de acción concreta y a primera vista no debería haber diferencia en él, como cada nefesh está compuesto también por ruach, las emociones espirituales y la neshama o el intelecto en los que sí hay diferencias, esto las provoca también en el nefesh. ¿A qué se refieren los niveles del alma? Pues en verdad, así como el judío tiene dos almas, también cada una de sus almas tiene 5 niveles. El alma divina tiene 5 niveles y el alma animal tiene 5 niveles. Entonces, hablando desde ese punto de vista, también las naciones tienen de cierta forma estos 5 niveles en lo que es su nefesh, como dijimos hace un momento, bueno, en la clase pasada, el nefesh Abel, su alma animal. Ahora, pero, entonces, ¿qué está diciendo? Que así como en una generación existen judíos llamados cabezas, o sea, judíos que son líderes, los líderes de Israel, etcétera, y existen otros llamados talones, los simples, los ignorantes. También esa disparidad, esa distancia entre un nivel y el otro se encuentra también en los niveles del alma, ¿ya? O más bien entre los niveles del alma de cada quien. O sea, va a haber diferencias y va a haber disparidad también entre los niveles del plano del nefesh de cada judío. Dice acá, sin embargo, la raíz de cada nefesh, ruach y neshama, desde los más altos niveles hasta los más bajos, siendo los más bajos aquellas almas investidas en el cuerpo de los incultos y los más frívolos de los frívolos, deriva en todos de la mente suprema como si fuera, que es Hodmaila, o sea, la sabiduría suprema. Es decir, no hay por qué pensar que si existe un alma de un judío que es incluso un malvado o incluso una persona que esté bastante alejada de la Torá o una persona simple, como dice aquí, no hay por qué pensar que entonces en ellos no existe el alma judía, o no hay por qué pensar entonces que sí que en ellos no hay ninguna conexión con Dios. Eso no importa
el solo hecho de ser judío, no importa si es un grande, un sadik, no importa si entonces un rasha o una persona, un simple, un ignorante, también ellos están conectados, también todo judío está conectado a ese nivel de intimidad, digamos, o son derivados de la mente suprema de Hashem, o sea, la sabiduría, cuando dijimos un momento que el alma de los judíos se elevó ese pensamiento en Hashem y somos llamados primogénitos. Entonces, a eso se refiere. Esto incluye a todas las almas de los judíos, no importa si son almas que son consideradas talones y muy bajas, y no importa si tiene que ver también con almas de personas aquí grandes. O sea, no se trata de eso, simplemente el hecho de ser judío ya se considera que precisamente deriva de la mente de Hashem y está conectado a un nivel muy íntimo con Hashem. Dice acá. Deriva de la mente de Hashem. Sí. Dice acá, mi esposa está por acá también escuchando. Dice, el descenso del alma es análogo y el caso de un niño que se deriva del cerebro de su padre, el descenso del alma es análogo al caso de un niño que se deriva del cerebro de su padre, donde aún las uñas de sus propios pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen procedente del cerebro del padre, por medio de su permanencia en el útero de la madre durante 9 meses, descendiendo de grado en grado, transformándose continuamente hasta que incluso las uñas se han formado de ella, pero aún está ligada a su esencia y ser original, a saber, la gota de semen tal como está, vino del cerebro del padre y unida a ella en una maravillosa, poderosa unidad. Entonces está diciendo eso. O sea, otra analogía, en este caso la analogía es para analizar de que no importa qué tan alejado esté un alma de Hashem, al final de cuentas está derivando su vitalidad de la mente de Hashem. En el caso de la mente de Hashem, hablando de que él tuvo la voluntad de crear. Entonces hay una analogía con el tema de un padre o un hijo. Entonces, el padre de su mente, es decir, el cerebro, vamos a ponerlo en una analogía para que se entienda, el cerebro controla todas las funciones motoras y biológicas del cuerpo, entonces es el que coordina, es el que genera todas las órdenes para que se produzcan todas las células necesarias, en este caso el semen, que es la semilla precisamente para poder procrear. Entonces se deriva esto y desde acá desciende toda esa función hasta ese punto llamado célula o semilla, y de ahí entonces pasa todavía a hacer, digamos, a integrarse a la mujer, y en la mujer entonces empieza a crecer, o sea, a multiplicarse, a formarse el bebé hasta que se forma entonces un cuerpo humano. Y más allá de eso, entonces sale al exterior de la mujer y ahora se convirtió en otra persona. Entonces, este proceso lleva un proceso de 9 meses. O sea, así como desde donde descendió ese niño, descendió del cerebro de su padre, o sea, desde acá empezó todo y ella se formó el niño. Obviamente la madre también influye en esto, pero todo esto es un proceso de descenso, digamos, de una voluntad de crear, es decir, de tener un hijo hasta que el hijo se forme. Entonces eso es un descenso, entre comillas. Pero más allá de eso, todo ese proceso que dijimos del padre, la semilla, pasa a la madre, después se transforma en un bebé y después el bebé sale. Es un proceso de descenso del alma. O sea, el alma está descendiendo a este mundo a través de todo este proceso, a partir de una semilla del hombre y a partir del proceso de completación, de completitud que hace la mujer. Pero al final de cuentas sale. Pero al final de cuentas vamos a ir todavía más lejos. Ese bebé ahora tiene extremos en su cuerpo. Tiene brazos, manos, perdón, tiene piernas, y en las manos hay extremos también, son los dedos, la punta de los dedos, y en los dedos también, en los pies también. Entonces vamos yendo lo más lejos del principio de todo, y ahí encontramos lo que llamamos uñas en esos extremos del cuerpo de ese ser humano. Es como decir, descendió del cerebro, pasa a la semilla, pasa a la mamá, pasa 9 meses en el cuerpo, sale de la mamá y en los extremos de ese bebé hay unas uñas. Entonces estamos diciendo que desde las uñas del bebé hasta el pensamiento del padre hay una distancia de muchas etapas de descenso, vamos a decirlo así, de descenso del alma,
Y entonces lo que está diciendo es, así pasa con las almas de Israel. Hay almas que a veces descienden, es decir, caen en niveles muy bajos, y eso se refiere a que precisamente pues, son personas o es ignorantes, o por X motivo no se prepararon en Torah, por X motivo son personas que son judíos que no están cumpliendo, etcétera. También encontramos grandes sadiquín en el pueblo de Israel, que son personas ejemplares, que son personas justas, etcétera. Entonces podemos decir que hay una distancia tremendísima entre este sadik y esta persona ignorante y pecador, incluso un malvado, está haciendo un montón de cosas. Es una distancia muy grande, dice, pero bueno, aún en esta distancia, tanto este como este derivan del pensamiento de Hashem. Es decir, en lo que tiene que ver con ser judío, en lo que tiene que ver con esa alma divina que Hashem le pone al judío, tanto este como este la tienen. No se trata de que este, porque está muy bajo, no la tiene. No, este también se deriva, o sea, las uñas se derivan del pensamiento del Padre, a eso se refiere esta analogía. Por eso dice, el descenso del alma es análogo, repetimos, es análogo al caso de un niño que se deriva al cerebro de su padre, donde aún las uñas de sus propios pies cobraron existencia de esta mismísima gota de semen procedente del cerebro del padre, por medio de la permanencia en el útero de la madre durante 9 meses, descendiendo de grado en grado hasta transformarse continuamente hasta que incluso las uñas se han formado de ella, o sea, de esta gota de semen. Pero aún está ligada a su esencia y ser original, a saber, la gota de semen, tal como está, vino del cerebro del Padre y está unida a ella en una maravillosa, poderosa unidad. Aún ahora, en el Hijo, las uñas reciben su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza. O sea, ahora pensemos en el Hijo. El Hijo, las uñas, que son los extremos del cuerpo, también están recibiendo vitalidad del cerebro, de la cabeza del niño. O sea, el cerebro ahora está coordinando toda parte del cuerpo, inclusive los extremos. ¿Por qué hablar de las uñas? ¿Por qué no hablar de las rodillas o de otra parte del cuerpo? Porque estamos hablando de lo que quiere, lo que quiere hacer relevante el Tania aquí es que no importa qué tan alejado esté, o sea, y las uñas son extremos del cuerpo, eso es a lo que se refiere. Entonces, aún ahora que el niño las uñas recibe su nutrición y vitalidad del cerebro que está en su cabeza, como está escrito en la Gemara, en Nira, que dice, del blanco de la gota de semen paterno se forman las venas, los huesos y las uñas del niño. Y como se aclara también en el libro Etz Haim Sha'ar a Hashmal, dice en relación con el principio esotérico de las ropas del Adán en el jardín del Edén, que estas fueron de uñas, entre comillas, derivadas de la facultad cognitiva del cerebro. Ha escuchado ese Midrash también que habla de que el Adán tenía su piel como escamas, que parecían como uñas, y que por eso también nos miramos las uñas cuando hacemos Abdala y todo. Pues es un Midrash, y los Midrashim no son literales, pero por lo menos no debemos imaginarnos el Adán como si fuera un pez lleno de escamas, ¿verdad? No se refiere a eso. Por eso es que la literalidad en estas cosas no se debe tomar. Aquí está hablando de, podríamos decirlo precisamente, como dice aquí, al final las uñas, entre comillas, derivan o se entienden como esa facultad cognitiva del cerebro. Entonces, aún las uñas fueron derivadas de ahí, es decir, el hombre, podríamos entenderlo así, que el primer hombre, tenía un nivel muy alto precisamente, e incluso todas las partes de su cuerpo estaban completamente vitalizadas y conectadas con el Creador. O sea, podríamos entenderlo así, eso es lo que está diciendo. O sea, de seguro que hay más profundidad en este Midrash que habla de la piel del Adán, etcétera. Pero lo que sí les puedo asegurar es que no podemos imaginarnos al Adán como una especie de reptil o algo así que tenía escamas o algo así, ¿no? Eso es algo que quiere decir otra cosa. Ahora dice, exactamente así, por decirlo de alguna manera, en el caso en relación con nada, en relación con nada, Nefesh, Ruach, Neshama en la comunidad de Israel en lo alto, vamos a repetir, dice, exactamente así, para decirlo de alguna manera, en el caso en relación con nada, Nefesh, Ruach, Neshama en la comunidad de Israel en lo alto, por medio del descenso del alma de grado en grado, por el Istashelut, orden de descenso encadenado de los mundos de Asilut, Beria y Etzirah y Asiá, de la sabiduría de Dios, como está escrito, tú los has hecho a todos ellos con sabiduría, o sea, con Jomá. Cobraron existencia del Nefesh, Ruach Neshama del ignorante y del menor digno. Entonces,
Ya para muchos pues, que vienen en mis clases, las Hasidut enseña es ese ocultamiento de grado en grado que Hashem hizo de su divinidad para poder traer el mundo. Entonces hay diferentes mundos que ocultan esa luz al final de cuentas hasta poder darle paso a la existencia de esta física material que es un ocultamiento de la divinidad. No es perceptible la divinidad, por eso mucha gente llega incluso a decir que no existe Dios, etcétera, porque no es perceptible, porque Shem se ocultó detrás de todas estas cosas, de todos estos mundos que él creó. Entonces, esa luz o ese proceso se llama Istashelut, un descenso en cadena. Aquí pasa, ¿cómo es? Pasa a otro nivel, a otro eslabón de la cadena un poco más oculto, y ahí pasa a otro eslabón un poco más oculto, y así hasta que se da la existencia de este mundo. Lo que está diciendo es que el alma, al venir a este mundo, también experimenta una especie de descenso y ocultamiento de un punto bastante cercano al Creador. El alma está hablando de los judíos, ya pues lo tengo que aclarar, este es un libro escrito para judíos, está de un punto tan cercano e íntimo con el Creador que empieza a descender a tal punto que incluso llega a investirse en algo material que se llama cuerpo en este mundo. Eso es ocultamiento. El alma es algo que no tiene partes, el alma es algo que no tiene divisiones, algo que no tiene forma. Tampoco esa idea de la gente que dibuja a veces el alma con el cuerpo como si tuviera la misma figura. En verdad, el alma no tiene forma. Pero desciende de allá, de Asilud, de esa conexión tan grande que tiene con el Creador, y experimenta lo que se llama también en otras partes un exilio. Empieza entonces a descender de esos mundos, de un mundo, hasta que se va ocultando hasta tal punto que se oculta detrás de carne y hueso. Eso es lo que está diciendo, ese es el descenso. Y así también cobra también de la misma forma la existencia el nefesh, o sea, y se llama del ignorante o del menos digno. Sin embargo, ellas, o sea, estas almas, siguen ligadas y unidas en una unidad extraordinaria y poderosa con su esencia original, que es una extensión de Homaila. Sin embargo, estas almas que descendieron tanto están ligadas con precisamente con la sabiduría suprema. Lo mismo que dijo antes, dijo que del pensamiento de Hashem desciende el pueblo judío, entonces a eso se refiere aquí. Pues la nutrición y vitalidad del Nefesh Ruach Neshama de los ignorantes deriva del Nefesh Ruach Neshama de los justos y sabios, los Adikim y Jamín, las cabezas de Israel en su generación. O sea, la nutrición, entre comillas, ¿a qué se refiere nutrición? Es decir, la vitalidad que reciben las almas de los ignorantes es a través de las almas de las cabezas de Israel. Por eso también es que los sabios dicen, quien se conecta a un sabio es como si se conectara a la Shekhinah. ¿Por qué? Porque el sabio no es como lo conciben las idolatrías de que hay algún intermediario, que Dios necesita intermediario, o que nosotros necesitamos intermediario, no. Sino que en verdad el sabio que es llamado cabeza, a través de esas cabezas de Israel, Hashem también le da vitalidad a los ignorantes. ¿Ya? A través, es como si fuera un conducto, vamos a decirlo así, pero no se refiere a que sean intermediarios o que dependamos de ellos en el sentido de que tenemos que buscarlos a ellos para poder acercarnos a Dios, así no. De cierta forma no, o sea, el concepto del cristianismo que dice nadie viene al Padre si no es por mí, eso está torcido porque en verdad es como que es la única opción, o sea, en verdad tienen que pasar por aquí. Pero cuando digo que acá la Kabbalah está enseñando que Hashem le da vitalidad a los ignorantes a través de los justos, pues de cierta forma sí está pasando, o vitaliza Hashem al ignorante, o depende del ignorante también de cierta forma del justo. Sí, depende de muchas formas, en el sentido de que incluso los justos cuando han hecho lo que se llama Kiddush Hashem, cuando han muerto muchos en la historia, muchos judíos de maneras desagradables, han hecho lo que se llama Tikkun Kiddush Hashem. O sea, ellos, el sacrificio de estos mártires, así son llamados también, ayuda precisamente a que el pueblo de Israel de cierta forma rectifique muchas cosas. O sea, sí hay cierta conexión allí, o de eso, de ese sufrimiento de los sabios que influye positivamente, en este caso, con
todos los judíos del pueblo, incluso influyen en el mundo. Incluso influyen en el mundo. A eso se refiere, pero no es exactamente como la idolatría, las religiones lo entienden. A eso se refiere yo. Pero lo que está diciendo el Tania es sí, incluso los más indignos, que son llamados talones, reciben su vitalidad de los que son cabeza, tal como las uñas del bebé, que son los extremos, los alejados de la cabeza, también reciben vitalidad de la cabeza. O sea, eso es como, son analogías, ejemplos que está poniendo aquí el texto para poder entender el concepto que es, en pocas palabras, todo se resume a, no importa qué categoría de judío, no importa qué judío sea, no importa si es un malvado, incluso, por ejemplo, pensamos en Yeshua, que fue un malvado, pero sin duda era judío. Incluso él está conectado al Creador de una manera íntima como cualquier otro judío. A eso se refiere aquí. Dice acá, esto explica el comentario de nuestros sabios sobre el versículo que dice y unirse a él. Dice aquel, de hecho aquí está, aquel que se une a un sabio de la Torá es considerado por la Torá como si realmente se hubiera unido a la Shejina, la presencia divina. Esto está escrito ¿dónde? Esto está en Devarim 30:20. Dice el Talmud, se pregunta, ¿cómo puede el mortal unirse a Dios? Y responde, aquel que, como dice aquí, aquel que se une a un sabio de la Torá es considerado como si realmente se hubiera unido a la Shekhinah. Es eso. ¿Cómo puede un mortal unirse a Hashem? Si Hashem no es algo físico, no es algo a lo que yo me puedo acercar físicamente como lo hago con cualquier otra cosa en este mundo. Entonces dice, el que se acerca a un sabio. El que se acerca a un sabio se une a la Shekhinah. ¿Cómo se iguala uno al otro? Porque a pesar de al estar ligados a los sabios, el Nefesh, Ruach y Neshama de los ignorantes está ligado y unido a su esencia original, a su raíz en la sabiduría suprema y con ello a Dios, pues Él y su sabiduría son uno y Él es el conocimiento. En cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra los sabios de la Torah, ¿cómo reciben su nutrición? Es decir, hay diferentes tipos de personas alejadas o malvados. Está aquel que peca por ignorancia. En el alajá se trae, por ejemplo, el caso de judíos que no saben que son judíos, porque por X motivo, no vamos a entrar en detalle ahorita, fueron raptados o fueron criados por judíos, adoptados por no judíos, entonces no saben que son judíos. Hay muchas historias así del Baal Shem Tov, que luego se enteran ellos de que son judíos, preguntan y se acercan cómo pueden ahora vivir su judaísmo, etcétera. Es decir, hay judíos que pecan por ignorancia, porque no saben. Hay judíos que están en ese punto. Pero hay otros judíos que saben que está mal y pecan. Ese es el punto que dice, en cuanto a lo que está escrito en el Zohar, dice, perdón, en cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra los de la Torah, ¿cómo reciben su nutrición entonces? Es decir, aquel que se aleja, se rebeló, desprecia a los sabios, entonces, ¿cómo puede acercarse o cómo puede recibir su nutrición, o sea, su vitalidad que desciende de Hashem? Obviamente no son los sabios, pero a través de los sabios se conecta a esa nutrición de la Shekhinah. Entonces, si esa persona renegó de todo esto y se alejó de los sabios, incluso se burla o lo que sea, ¿cómo puede entonces él recibir la vitalidad? Dice, o esta nutrición espiritual, por decirlo así. Dice, la nutrición de su Nefesh, Ruach y Neshama proviene de la parte trasera, por así decirlo de alguna manera, del Nefesh, Ruach y Neshama de los sabios. O sea, proviene de lo que se llama también en hebreo Ajoraim, espalda. Entonces, sí está recibiendo vitalidad de Hashem, pero según este ejemplo que estamos poniendo, la recibirían de lo que se llama Ajoraim, la espalda, la parte trasera de los sabios. Es lo mismo que también se habla cuando una persona peca, o sea, que también el Tober de Borah lo dice, bueno, porque Hashem no le quita la vida de que peque, sino que incluso le sigue dando vitalidad para que peque, o sea, sigue manteniéndose con vida para hacer el pecado. Entonces, ¿de dónde viene esa vitalidad? Dice, viene de Ajoraim, de las espaldas de Hashem. O sea, viene, eso, obviamente Hashem no tiene espalda, pero es una manera de decir que no viene por el camino que debería venir, viene por las clipot. Esa vitalidad viene a través de algo llamado espalda. Entonces, por eso incluso el malvado se mantiene con vida, también recibe su vitalidad y también ellos reciben su vitalidad a través de los sabios, a
pesar incluso que se alejen y se alejen completamente de ellos. Dice, en cuanto a lo que está escrito en el Zohar y el Zohar Hadash, que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual, lo que no ocurre con los hijos del ignorante. La conducta de su clase no se refiere al alma misma, sino a sus vestimentas espirituales. Esto es porque no hay nefesh, ruach y neshama que carezca de una vestimenta que provenga del nefesh, de la esencia de su padre y su madre. Sí, vamos a repetir. Sí, en cuanto a lo que está escrito en el Zohar y el Zohar Hadash, que el factor esencial es comportarse de un modo sagrado durante la unión sexual. Eso lo vamos a ver más adelante. Más adelante en el Tania habla de que en el momento que dos judíos se unen de manera sagrada, o sea, de manera adecuada y con la intención adecuada, no solamente por el placer y todo lo demás, sino que lo hacen de una manera santa, vamos a decirlo así, se logra incluso a veces lograr la vestimenta, es decir, crear el cuerpo para un alma elevada. Eso pasa a veces. O sea, se santifica la persona o la pareja se santifica en un acto muy de Shem Shammai, en aras de Dios, y entonces se hacen, ellos están poniendo su parte de aportar, vamos a decirlo así, como el cuerpo, o sea, el cuerpo del niño que van a hacer allí. Y Hashem, que es el tercer socio en la procreación, entonces permite que descienda a ese cuerpo un alma elevada porque se le construyeron vestimentas adecuadas. O sea, se creó el niño de una manera adecuada. Ahora dice, esto no pasa con la gente de su clase. ¿De cuál clase? De la gente que es ignorante o la gente que es malvada. ¿Por qué? Porque precisamente no lo hace de una manera adecuada. Ahorita les paso pregunta, ya estoy terminando. Dice acá, dice, la conducta de su clase no se refiere a un alma misma, sino a sus vestimentas espirituales. Esto porque no hay nefesh, ruach, neshama que carezca de una vestimenta que no provenga del nefesh. A final de cuentas, no hay, o sea, no hay excepción. También incluso para las personas que no se unen de la manera adecuada, también ellos van a tener un hijo. Entonces también está proporcionando la vestimenta para el nefesh, ruach y neshama. Dice, esto es porque no hay nefesh, ruach, neshama que carezca de una vestimenta que provenga del nefesh, de la esencia de su padre y de su madre. Todos los mandamientos que cumple están influenciados por aquella vestimenta. Incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dada por entero por esa vestimenta. Ahora bien, si la persona se santifica, traerá una vestimenta santa para la neshama de su hijo. No importa cuán grande sea el alma, aún necesita de la santificación del padre en el momento de la unión matrimonial. Pero el alma misma, a diferencia de su vestimenta, no es afectada por la santificación de los padres. Por el contrario, a veces sucede que el alma de una persona infinitamente elevada resulta ser el hijo de una persona innoble y baja. Todo esto ha sido explicado por el Arizar, se sube en Memoria para Bendición, el Likutei Torah sobre Parashat Vaera y el Tamei Amizbot sobre Parashat Bereshit. Es decir, es la obligación de la persona santificarse y hacer todo lo posible para proveerle una vestimenta adecuada a esas almas que va a descender. Pero debes saber que al final de cuentas eso no garantiza nada. O sea, tu obligación es esa, pero tienes que saber que al final de cuentas, aunque lo hagas, que es tu obligación, eso no significa que va a venir un alma elevada. Puede llegar un alma de un malvado, como conocemos la historia del rey Osea, que se llamaba, o Isquiau, que no quería tener hijos. ¿Te acuerdas el nombre? Ezequías. Que no quería tener hijos porque Hashem le mandó al profeta y le reprendía y todo. Entonces dice, no, porque yo vi una profecía que voy a tener un hijo malvado. Entonces por eso no quería tener hijos. Y el profeta le reprende y le dice, esas no son tus cuentas, tu obligación es tener hijos. Lo demás, deja hacerlo a Hashem, esa no es tu obligación. Entonces, y dijo, si no lo vas a hacer, vas a morir. Y entonces al final logra casarse y efectivamente tuvo a un hijo que era Menashe, que fue uno de los reyes malvados de Israel. Entonces se cumplió, ¿verdad? Lo que le había visto, pero aquí, aunque él en su caso tuvo la revelación de que iba a ser un hijo malvado, eso no le eximía de su obligación de tener hijos. Entonces, el judío tiene que santificarse, o sea, santificarse significa hacer las cosas de manera adecuada, incluso en la intimidad, para proveerle a esa alma que va a descender las vestimentas adecuadas, pero debes saber que al final de cuentas Hashem maneja el mundo de una manera que tú no entiendes y más allá de tu obligación puede pasar que baje un alma baja
o puede pasar incluso de personas que no se unen de una manera adecuada, resulta un alma de un tzadik muy elevada. Entonces, eso el Tania lo explica más adelante y explica por qué sucede eso, y explica por qué son almas que son liberadas por las tripod, etcétera. Entonces, lo explica el Tania más adelante. Ahí terminamos capítulo 2 del Tania, que son capítulos cortos, y ahora sí abrimos espacio a preguntas, si tienen preguntas. Adelante. Adelante, Moshe. Buenas noches a todos los, Rabino, entonces una pregunta. La pareja como tal, entonces no puede tener momentos solamente de placer, de desearse el uno al otro porque sí, o todo tiene que estar desde el primer momento marcado a algo santificado, elevado con ese pensamiento. O sea, ¿qué tal si es algo espontáneo? No sé si me explico. Gracias. Sí, capítulo 8, 7 y 8, el Tania trae una explicación sobre derivar placer de las cosas de este mundo. Y explica que incluso derivar placer de las cosas permitidas, es decir, no es que esté prohibido el placer, no es que esté prohibido, de hecho sería ilógico, o sea, sería ilógico que Hashem cree un acto como este que por medio del placer, pero que sea un pecado sentir placer. Pues sería ilógico, había un mal diseño entonces. Entonces, obviamente que el sentir placer o tener placer no es el pecado, no es el pecado. El problema es que el objetivo sea solamente el placer. ¿Ya? El objetivo sea solamente eso, o sea, que todos sean aras de ese placer. Entonces, obvio que hay placer en la intimidad y que la pareja tiene pronto un deseo por el otro, eso es obvio, es normal. De hecho, una garuta de leyes sobre eso, que si la mujer dice a su esposo, pues se insinúa a vestirse bien, etcétera. Entonces, obvio que hay un deseo, pero el problema es cuando el deseo es como si fuera un deseo animal, es decir, no hay ningún tipo de intención santa, no hay ningún tipo de intención de servirle a Hashem, incluso en estas cosas también hay un servicio a Hashem, porque incluso existe el precepto de hacer feliz a la esposa. Entonces, también son obligaciones que entran dentro de lo que tiene que ver esto. Entonces, lo que el Tania explica por ahí en el capítulo 7 y 8 es que dice, el problema es cuando la persona hace las cosas en aras del placer mismo. O sea, es lo único que quiere. ¿Ya? Ese es el problema. Pero cuando el placer es parte pero el objetivo no es el placer, sino el objetivo es servir a Shem. El objetivo es cumplir una mitzvah, el objetivo es hacer las cosas de manera adecuada, aunque el placer esté de por medio, pues entonces eso se llama hacer las cosas con santidad, digamos. Eso es lo que se llama aquí. ¿Ok? O sea, la esposa no puede exigirle intimidad al esposo si este no tiene ganas, según eso. Está prohibido por la halajá que la esposa le pida al hombre. Se considera algo, digamos, poco recatado, incluso de conducta de mujeres que se dedican a ese tipo de cosas. Ya está prohibido que la mujer le pida al hombre tal cual. La mujer, según el Shulchan Aruch, dice que se puede insinuar, o sea, ¿cómo? Pues se maquilla, se pone bonita para él. De hecho, cuando la mujer judía va a la mikve, en las mikvaot tienen muchas veces un lugar como un tocador, a veces tienen perfumes, a veces tienen maquillaje, etcétera, porque la mujer se embellece para su esposo, se hace deseable. Entonces, sí, ella puede tener deseo, pero ella no puede pedírselo ni puede decirlo así tal cual, porque eso está prohibido, sino que ella lo hace de una manera recatada, donde ella se insinúa, el esposo entiende y entonces ya, pero no es algo directamente. ¿Ok? Ok, toda, Rabino. Bien, ok, bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Todo bien? Ok, listo, pues entonces vamos a leer dos alajot pequeños aquí del Aruch, aquí sur. Estamos estudiando sobre los alimentos prohibidos, comidas prohibidas. Pues estamos, bueno, por la alajá 12, este es el capítulo 46, alajá 12, que hablamos sobre el tema lácteos. Está muy resumido el tema de lácteos y, o sea, de pasar de jalar carnes y leche. Lo mencionamos un poco, lo vamos a ampliar después, pero aquí vamos a basarnos en lo que dice el Kisur en este momento, entonces después lo ampliamos de otra forma.
Pero prácticamente en ese punto es que se detiene a hablar de eso. De la siguiente alhaja ya pasa otra cosa. Dice, si se cortó cebollas u otros productos picantes con un cuchillo de carne y se introdujeron en una comida láctea o viceversa, debe consultarse una autoridad rabínica en cuanto a cómo proceder. ¿Qué pasa aquí? Aquí, esto es lo que decíamos siempre, lo aclaro, porque esto es un kick sur. O sea, aquí no te dice qué pasó. Simplemente te dice, si hiciste esto, ves pregunta. Es lo que está diciendo en pocas palabras. Si pasó y hiciste esto, ves a preguntar. ¿Pero por qué? Solamente les voy a dar una idea. Pero el punto es que la cebolla se considera harif, picante. Y yo sé que para nosotros existe lo que es el ají y otras cosas que llamamos nosotros picantes, ¿ok? Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de picante, estamos hablando de algo que la halajá considera harif, harifim, picantes. Entonces, ¿qué significa eso? Pues de pronto uno dice, la cebolla no es picante, o sea, como tal, no, un ají sí es picante, un ají picante. Pero acá, recordemos, no es la definición picante de nuestra actualidad, sino la definición de lo que es picante por una razón, según los sabios, y es que la cebolla tiene la capacidad de extraer los gustos de los utensilios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está diciendo, si se cortó las cebollas u otros productos picantes con un cuchillo de carne, significa que la cebolla logra extraer los gustos, los sabores del cuchillo de carne. O sea, la cebolla se vuelve besarí, se vuelve cárnica. Y me va a decir, perdón, el cuchillo estaba limpio. Recordemos que también aquí esta alhaja tiene que ver con los sabores absorbidos en los metales. No significa que el cuchillo esté sucio, no. Acá está limpio, lo lavamos, es un cuchillo de carne, solamente se usa con carne, tiene gustos absorbidos en su metal y al cortar la cebolla extrae los gustos, o sea que la cebolla ya no es parve, ya no es neutra, la cebolla ahora quedó como besarí, como cárnica. Y por eso dice, y si se introdujo esta cebolla en una comida láctea o viceversa, o sea, viceversa es que se cortó una cebolla con un cuchillo lácteo y se introdujo esa cebolla en una comida cárnica, o sea, lo contrario, debe consultar a un rabino. ¿Por qué? Porque puede ser que se prohíba esto o puede ser que se permita. ¿De qué va a depender? Pues va a depender del caso, de muchas cositas que hay que preguntar. Pero en resumen, aquí lo que está diciendo es, en pocas palabras, la persona no debe picar cebollas con un cuchillo cárnico para utilizarla en una comida láctea. Eso es lo que está diciendo, o viceversa. Sino que si está picando cebollas con ese cuchillo cárnico es para preparaciones cárnicas. Y si es una cebolla para un cuchillo lácteo es para preparaciones lácteas. Eso es lo que está diciendo. Por eso hay quienes acostumbran a tener un cuchillo solamente para la cebolla también, para evitar ese problema. Dice acá, si se cocina carne con leche de almendras, se le debe agregar almendras enteras para evitar la presunción errada. O sea, maritime. Que sabemos que la leche de almendras es blanca, o sea, se parece, de pronto que el sabor es diferente, pero al verla parece lo mismo que la leche de vaca. Entonces, si alguien cocinó carne con leche de almendras, está permitido, porque lo que se prió es con leche de res, eso es lo que está prohibido. O sea, con leche pues, de animales. Pero con respecto a leche vegetal o esta leche de almendras, no hay ninguna prohibición. Entonces, el problema aquí es que la persona viene y el que ve puede pensar que está comiendo carne con leche y puede pensar incluso que entonces se podría tal o cual cosa. Puede ser que una persona ignorante está viendo y piensa que se puede comer. Entonces, para evitar eso, debe echarle almendras enteras a esta preparación, es decir, debe haber almendras a la vista para que el que esté viendo sepa claramente esto es una señal de que esto no es leche de ganado, sino una leche vegetal. Dice, Y en caso de que no lo tenga, debe pensar. ¿cómo? Y si en caso que no tenga la almendra ahí al lado, debe pensar bien. El otro, la persona que ve. Sí, o sea, aunque no tenga, entonces si no tiene las almendras, porque no puedo conseguir las almendras. Bien. La persona, mi esposa dice, bueno, igual si no tiene las almendras, el otro debe pensar bien, o sea, el que ve. No es tan así. La halajá prohíbe que incluso a veces que esté solo. Va a haber casos en los que en Maritime, incluso que la persona esté sola, tiene que hacer la diferenciación. Entonces uno puede decir, bueno, si el caso es que el otro me va a ver y se va a equivocar, pero yo sé que esto no es así. Incluso si yo estoy solo o no tengo, pues no hay problema. No, en verdad,
Incluso hay ocasiones en las que aunque esté uno solo, tiene que hacer estas diferenciaciones. Eso lo dijeron los sabios y así se debe hacer. Dice la otra aquí, es costumbre no cacherizar utensilios lácteos con el objeto de usarlos para carne o viceversa. O sea, si bien es cierto que el cacherizar, después hablamos de eso, al poner objetos en agua hirviendo metálicos, entonces se expulsan los gustos, entonces uno puede decir, bueno, este es cárnico, entonces lo necesito por una urgencia o lo que sea, entonces voy a cacherizarlo para volverlo a utilizar en la lácteo, o sea, queda ya sin gusto cárnico. En teoría podría hacerlo, pero dice, no se debe hacer, no hacemos eso, no acostumbramos a eso, acostumbramos a tener cada cosa por separado, o sea, cárnicos y lácteos, utensilios por separado. El vino, la carne y el pescado trozando pescado trozado, perdón, que no tiene marcas que permitan reconocer su procedencia kosher si son encomendados al cuidado de un no judío o enviados por medio de este, y con más razón si se trata de un judío que no observa el kashrut intencionalmente, deben contar con 2 sellos identificadores en el caso del vino hervido, así como también vinagre de vino, la leche, el pan o el queso, basta con un único sello. O sea, nosotros no confiamos en Goim en temas de kashrut. O sea, hay muchas cosas que pueden ser más graves, etc. Entonces, si vamos a enviar un alimento a través de un goy a otro judío, entonces tenemos que poner unos sellos identificadores para que precisamente, o que llamemos simanín, o sea, como una señal de que si al verlo, revisar si se rompió ese sello, otra cosa. Entonces, no podemos confiar en ellos, que aunque digan, no, yo no hice nada, etcétera. No, o sea, no es, en estos temas, los goim no son confiables, no se debe confiar, así lo establece la Torá. Y si en temas de Torá, prohibiciones de la Torá, no es creíble un goy. Entonces, por eso se debe poner unos sellos aquí para identificar que él no hizo nada de esto. Entonces, con el tema del vino, pues habla de vino cocido, porque el tema sabemos que el vino sin cocinar lo prohíbe incluso de verlo, entonces no se debe hacer eso. Y básicamente aquí, con el tema también al principio, si se tiene pescado trozado, o sea, rallado, como pasa con el caso de los atunes, que vienen en lata, entonces esos atunes, si no tienen el sello, no se pueden comer. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente si eso que está ahí no se garantiza que está molido, no sabemos si tenía estas escamas y de qué pescado es. Entonces, por eso aquí se tiene que identificar, por eso dice al principio, la carne y el pescado trozado que no tienen marcas que permitan reconocer su procedencia, no son, digamos, no se deben usar. Y si son enviados a través de un judío, deben ponerse sellos, porque puede ser que él cambie las cosas y el otro no se dé cuenta. En cambio, si es un pescado que obviamente es visible, tiene carne, y escama, entonces pues aquí no hay tanto problema de enviar eso con el goy, en ese aspecto. Pero si no se puede constatar de que es kosher, entonces no se debe enviar, sino a través de utilizando un sello para garantizar eso. ¿Ok? Quedamos en las A16. David, entonces el atún rallado como tal, aunque tenga sello, tampoco es que sea muy confiable, ¿cierto? No, yo dije que si no tuviera sello. O sea, si tiene sello, se garantiza de que es kosher. Pero si no tiene sello, no hay ninguna marca, una persona afuera puede decir atún, pero no podemos confiar en eso. No se puede identificar qué pescado era. Puede ser que incluso puede haber otros pescados. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en Manta, Ecuador, en una atunera muy grande, cuando iban a trocear el pescado, teníamos que pararnos ahí nosotros en la banda y mirar que no pasara ningún pescado. O sea, ellos lo clasifican y ya vienen ya de los buques, ya viene todo. Se supone que no viene ningún pescado que no sea atún, pero puede ser que sí se escape alguno otro que no es atún. Entonces puede ser que ellos lo muelan y ya lo echen allí. Entonces, cuando uno está supervisando, uno tiene que pararse en ese momento ahí, los 10, 15 minutos que están troceando, y mirar cada pescado que pasa por la banda y garantizarte que no sea un pescado prohibido. Entonces, por eso el sello garantiza que está bien. Pero si no tiene sello, ya ahí pues no hay garantía de nada. ¿Ok? Listo, chicos, vamos a dejar ahí entonces. Ahí les estoy avisando nuevamente en la medida de mi tiempo para una próxima reunión, presentación la próxima semana. Por acá, que haya levantado la mano ahí, se arrepintieron. Pero bueno, entonces, adelante. Entonces, ahora sí, nuevamente, por acá levanta la mano Nara. Adelante, Nara. Lo que pasa no es que
Ya sé por qué usted envía las cabitas con la cinta de sello kosher. Sí, sí, a veces porque de esa cinta la utilizo incluso en la empresa a veces para marcar cosas que no quiero que me las utilicen. Ah, y de hecho ahorita que estuve en Barranquilla la semana antepasada, una fresa, se destapó un tambor, decimos eso, un tanque de 250 kilos de fresa que está autorizado y ellos tomaron solamente 100 kilos de ahí del tanque. Entonces, ¿cómo garantizo yo que los otros kilos quedaron, van a ser los mismos que van a utilizar si el tanque se destapó? Entonces yo tuve que dentro, como eso viene empacado en una bolsa dentro del tanque, ahí sellé todo eso con la cinta, con la misma cinta. Ya, y tomé fotos y ellos no pueden, si lo van a utilizar nuevamente debe estar la cinta intacta. Entonces, Levantan y no pueden poner. me dice mi esposa que si la levanta y la vuelven a poner, pues precisamente para eso uno toma fotos, ya para que uno la revisa que esté exactamente igual como uno la tomó, como uno la dejó. Si uno la ve diferente, ya la rechaza. Ahí se considera que eso no, eso es problema de ellos, realmente. Entonces ellos no van a hacer eso. Entonces, pero sí, sí, a mí me pasó una vez con unos aceites en Ecuador también, que era un poco artesanal el proceso y yo puse unas marquillas, unos sellos de plástico y un sello que no estaba igual. Yo llego al día siguiente, reviso la foto y miro que está igual. Y si veo algo raro o veo diferente, yo rechacé ese aceite. Entonces, no, pero ¿cómo así es más aceite? O sea, no lo puedo aceptar. Por eso ellos tienen que ser muy cuidadosos no mover las cosas. Y bueno, ese es toda la parte de azul también que hay que tener cuidado, ¿ok? Bueno, chicos, entonces ahora sí les deseo una bonita noche, todo lo mejor, que descansen, que sigamos estudiando y nos vemos la próxima semana de situación. Muchísimas gracias, que el Señor lo bendiga. Rabaña, Bueno, chao, chao, por acá, no te escucha que tengo el audífono, pero yo la saludo.